Pues hoy tengo la suerte de conversar con Elizabeth Karin. Ella es diseñadora, ilustradora y muralista. Es autora de este cómic que tenemos aquí, Comiendo con Miedo, que ha salido en el año 2022 y es un proyecto donde se adentra en el mundo, ¿no?, de los trastornos de la conducta alimentaria desde su propia experiencia. El cómic ha sido premiado por la Fundación Nadine 2020. Ha recibido los premios de agua del Festilic de Tres Cantos, un festival de este año, y el premio al mejor cómic juvenil del Salón del Cómic del Cómic de Barcelona, perdón. Entonces vamos a conversar un ratillo sobre cuestiones que nos interesan muchísimo, ¿no?, sobre este tema que aparece en muchas personas, ¿no? La primera pregunta tiene que ver, Elizabeth, con los mitos que podemos encontrar entre la población joven y que pueden estar siendo obstáculo entre la población joven y mayor, vamos, las familias, ¿no? Y que pueden ser obstáculo a identificar y ayudar a las personas. Bueno, yo creo que en general hay mucha desinformación en torno a los TCA, como que no se sabe lo que es, ¿no? Y como el mito más generalizado es que tenemos esta idea de que un TCA solo lo sufren las chicas jóvenes delgadas y que quieren adelgazar para estar más guapas, ¿no? Y eso es totalmente falso. Los TCA no entienden de género, no entienden de edad, y tampoco entienden de cuerpos, ¿no? Una persona gorda puede tener anorexia también, por ejemplo. Entonces, bueno, al final un TCA no tiene tanto que ver con la comida, sino es más bien un problema que se refleja en la comida, ¿no? Como que todo lo importante, por así decirlo, está abajo. Y esto es lo que como que no se llega a entender muy bien, ¿no? Porque al final lo que solo vemos es la conducta distorsionada con la comida, ¿no? Entonces, bueno, si no se entiende esto es muy difícil tratarlo, ¿no? También, bueno, hay muchos mitos como que es una enfermedad crónica, ¿no?, que una vez que te metes ahí no puedes salir, y bueno, pero sí, en general hay mucha desinformación. Y supongo que esta desinformación también afecta a las familias cuando pues una persona de la casa, ¿no?, empieza con esta dificultad y a lo mejor son capaces de identificarlo, pero no son capaces de ayudar a que esa persona tome conciencia de la enfermedad. ¿Cómo podemos hacer en la sociedad y en las familias para ayudar a las personas que empiezan? Bueno, yo creo, o sea, es muy difícil, ¿no?, como dar una solución, porque tampoco creo que exista una solución, ¿no?, y ya curamos todos los TCA, porque cada caso al final es su mundo, ¿no? Y entiendo que también para las familias es una situación muy difícil, ¿no?, porque tú ves a tu hija o a tu hijo que pues le cuesta hacer algo tan simple, ¿no?, como es comer, pero para esa persona es un mundo, ¿no? Entonces, bueno, primero pues informarse, ¿no?, en lo que consiste un TCA, ¿no? También hablarlo con tu hija, tu hijo, tu hermano, ¿no? Lo que sea, hablar un poco, llegar a esa como confianza para poder hablar de ello, ¿no? Poder hablar también de los problemas que se esconden debajo del TCA y no solo centrarlo en la comida, que si comes esto, que si haces tanto ejercicio, ¿no? Un poco pues hablar de la vida, ¿no?, en general. Entonces, bueno, como familiares y cuidadores también creo que es importante pedir ayuda profesional para ver un poco, para tener a alguien que nos pueda guiar, ¿no? Porque claro, si de repente tenemos a alguien en casa que tiene un TCA, es como un tsunami que de repente llega y te pone todo patas arriba, ¿no? Entonces es muy difícil gestionar eso. Y también es importante pedir ayuda, porque es normal no saber tampoco cómo actuar, ¿no? No todos nacemos sabiendo de todo, entonces sí que animo siempre a pedir ayuda profesional. Y en esta época, ¿no?, mucho de imágenes y esas cosas, ¿hay hábitos o conductas o actitudes que son como protectores, otros que desprotegen? ¿Qué recomendaciones así generales, ¿no?, para prevenir?
Sí, bueno, ahora mismo, pues, bueno, al fin y al cabo vivimos en una sociedad que se basa en la cultura de la delgadez, la cultura de la dieta también y la cultura de la imagen, ¿no? En la que, pues, el ideal de belleza es un cuerpo delgado, ¿no? También dividimos los alimentos en alimentos buenos y alimentos buenos, en alimentos que se pueden comer y alimentos que no se pueden comer, y nos están machacando constantemente sobre esto, ¿no? Y esto no ayuda a la hora de pasar por un TCA, ¿no? De hecho, como que favorece si estás como empezando, si estás ya ahí dentro. Y luego, por supuesto, la cultura de la imagen, ¿no? Que bueno, consumimos miles de imágenes a lo largo del día, sobre todo ahora con las redes sociales, en las que bueno, pues, consumimos muchísimos cuerpos delgados, ¿no? O cuerpos fuertes, que nos dicen lo que tenemos que comer, que nos dicen cuánto ejercicio tenemos que hacer, ¿no? Entonces nos están machacando constantemente. También es cierto que, por ejemplo, en redes sociales está saliendo también como un movimiento contrario, ¿no? Que advierte sobre estos problemas y que también pueden ser de ayuda, ¿no? Que te dan consejos, que incluso también te pueden acompañar, ¿no? Si estás pasando por un TCA. Entonces, bueno, es un tema complejo, ¿no? Porque creo que todos como sociedad tenemos que cambiar. Y bueno, cada uno individualmente también, ¿no? Porque al final vivimos en una sociedad que sí que siempre se premia el cuerpo delgado o siempre se comenta el cuerpo de alguien. Si alguien ha engordado, se dice, ah, pues has engordado un poquito, ¿no? O si alguien ha adelgazado, ay, qué guapa estás, o qué guapo estás, que has adelgazado, ¿no? Entonces, tener un poco conciencia nosotros, cada uno de nosotros, como de, vale, a ver, esto es un problema, voy a tener un poco de cuidado, ¿no? Entonces, bueno, es algo que también es muy difícil porque está como muy interiorizado, pero bueno, creo que poco a poco y teniendo más información y conciencia sobre el problema se puede ir mejorando. En el cómic cuentas la experiencia del ingreso, que muchas chicas lo cuentan en consulta, ¿no? Como una experiencia bastante traumática, ¿no? Yo creo que muy traumática para todas, ¿no? O por lo menos desde mi experiencia. Entonces, ¿cómo se podría mejorar ahí la atención sanitaria para hacer eso un poco mejor o cuando es estrictamente necesario, claro? Sí, claro, también es algo complejo, ¿no? Porque, bueno, ahora mismo cuando tienes un TCA, sobre todo la anorexia, que ya estás en un infrapeso que es muy peligroso, ¿no? Para la persona, pues claro, te meten en una unidad de psiquiatría, ¿no? Porque al ser considerada, bueno, como es una enfermedad mental, pues vas directamente a una unidad de psiquiatría. ¿Qué pasa? Que allí es un espacio muy hostil, con unas normas súper estrictas, con control las 24 horas, no puedes ir a clase, no puedes ver a tus amigos, tienes como una hora de visita de un familiar, ¿no? Como cosas así muy, muy estrictas, y tú al final ahí te sientes como en una cárcel. O sea, yo cuando he estado ingresada sentía que era una criminal. También en mi experiencia, por parte de los médicos y los enfermeros, también me trataban muy mal, como de si yo se hubiera hecho como algo terrible. Y claro, esto no ayuda nada también porque las personas que están ahí sienten muchísima culpa, como de he hecho algo horrible y me están castigando ahora mismo por esto. Cuando, o sea, en un TCA nadie tiene la culpa realmente, ni la persona que lo está sufriendo, ni los familiares, y realmente el entorno tampoco, ¿no? Son como muchos pequeños factores que al final derivan en eso, entonces como que tampoco hay como un culpable. Pero si ya te encierran allí y como que te están casi, me atrevería a decir, maltratando, pues tú sientes que has hecho algo terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede cambiar? Pues, bueno, es cierto que en algunos casos más extremos, ¿no? Como que han llegado ya a un descontrol muy grande y que no pueden, ¿no? Y que están pues, en un peso muy crítico o en una situación muy crítica,
sí que es necesario como tener ese control, ¿no? Y esas normas, pero creo que también se puede hacer de otra forma, como que haya más empatía por parte de los profesionales que están trabajando allí, ¿no? Y bueno, pues también que no sea como tan general, porque claro, yo en mi caso, cuando yo entré, la primera vez que ingresé, psicológicamente no estaba tan mal. Y claro, allí en esa sala sí que había como otras chicas, porque en este primer ingreso solo había chicas, pero que sí que estaban muy mal. Entonces, claro, al juntarnos como que yo las escuchaba y empezaba como a alimentar de sus ideas, ¿no? Y demás. Entonces ahora es todo como muy general y muy poco individual, ¿no? Y al final, pues como he dicho antes, cada caso es su mundo. Y creo que se necesita también un trato más individual. Yo tampoco, no tenía tampoco ningún tipo de terapia. Teníamos una terapia grupal, pero bueno, era como, no sé, que quizá la terapia grupal no le funciona a todo el mundo, ¿no? Y también, sobre todo, solo se trata la parte física, que es muy importante, por supuesto, pero es una enfermedad mental y también hay que tratar la parte mental. Si no, cuando sales de allí vas a recaer, porque, vale, quizá has cogido un peso estable, pero tu cabeza sigue mal, entonces vas a volver a hacer las mismas cosas. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden mejorar y creo que otra vez es un poco con por estos mitos que hay, ¿no? De que un TCA solo se trata de la alimentación, cuando realmente es solo la puntita del iceberg, ¿no? Mira, y volviendo un poco al cómic, ¿no? Y a esta idea genial, ¿no? De escribir un cómic que nos pueda ayudar en las consultas, que pueda ayudar a las chicas y chicos, ¿no? Que pasan por estos problemas, y adultos también, ¿no? ¿Cómo fue el proceso creativo? Pues la verdad es que fluyó todo muy bien. Y bueno, aquí puedo contar un poco la historia de cómo empecé. Yo llevo haciendo un diario ilustrado desde 2015. Cada día hago un dibujo de lo que me ha pasado en el día, lo que he sentido. Bueno, a veces es algo súper profundo, a veces soy yo tirada en la cama sin hacer nada. Pero justo en esa época, en el 2015, yo ya estaba en tratamiento y como ya tirando a la recuperación. Pero bueno, bueno, el TCA seguía un poco por ahí entre las sombras, ¿no? Y lo representaba en forma de monstruo. O sea, en estos diarios aparecía, bueno, este monstruo. No era exactamente así, ha evolucionado un poco, pero aparecía un monstruo, ¿no? Y fue en 2020 que yo empecé bueno, durante la pandemia, que revisé estos diarios y vi al monstruo este y dije, jolín, o sea, porque yo nunca había hablado del TCA hasta ese momento, porque no sabía cómo hablar de ello, no sé, como que no encontraba las palabras, ¿no? Pero al ver estos dibujos dije, jolín, si es que estoy hablando de ello y lo estoy entendiendo súper bien. Entonces fue ahí como que dije, vale, tengo que hablar de esto, ¿no? Como ya está bien de callarme, ¿no? Y bueno, pues me fui poniendo y claro, como la historia al final ya estaba hecha, no me tenía que inventar nada, bueno, aparte del monstruo, ¿no? Que no existe, pero fue un poco como ir haciendo un puzzle, ¿no? Como de coger recuerdos y cosas y irlo armando, ¿no? Y bueno, a mí me ayudó mucho sobre todo por el tema de la culpa, también que yo venía arrastrando como muchísima culpa por el daño que me había hecho física y mentalmente, por el daño que había hecho a mi familia y amigos, ¿no? Pero como al ir haciendo este puzzle, como que me di cuenta de que todas las piezas se encajaban muy bien y que al final nadie tenía la culpa, ¿no? Que eran como diferentes cosas que me habían pasado y había acabado en esto y era como, pues tiene sentido de que haya pasado, ¿no? Y como que sí, me ayudó mucho a librarme de esa culpa y a perdonarme también. Qué bueno.
La creatividad, o sea, las distintas habilidades que tengan las personas, ¿tú crees que ayudan cuando se está en el pozo? ¿Hay que recuperarse un pelín para hacer este proceso que dices tú que ha sido sanador, ¿no? Para ti? Sí. Sí, yo creo que también existe mucho el mito este del artista que tiene que estar frustrado y deprimido para poder crear, que a lo mejor los hay, pero creo que la mayoría de los casos no es así. Creo que tienes que estar bien mentalmente y físicamente para poder crear y para poder tener creatividad. Yo cuando estaba fatal en el TCA, o sea, es que no podía hacer nada, era un zombie, ¿no? No podía dibujar, a veces sí que dibujaba, pero era como algo así como más técnico y mecánico, ¿no? Como muy poco creativo. Y por eso yo creo que ahora he podido escribir el libro, ¿no? y dibujarlo. Cuando yo ya estaba recuperada, yo no sé si habría podido hacerlo cuando estaba mal. Entonces, en mi caso, no creo que la creatividad se destruye cuando estás en el pozo, ¿no? Como que tienes que mejorarte para poder funcionar bien. Bueno, has dicho muchísimas cosas interesantes para personas que estén ahora mismo pues, acercándose a este tema o en distintos estadios, ¿no? del proceso. Pero si quieres añadir alguna, ¿qué le dirías a las personas jóvenes de hoy que se enfrentan a esto o no tan jóvenes? Pues estupendo. Sí, pues yo diría que sobre todo no te lo guardes para ti, que al final es algo más común de lo que creemos, como que a todo el mundo nos afecta directa o indirectamente, ¿no? Un TCA. Y animo a hablar de ello también y pedir ayuda, ya sea pues un familiar, un amigo, un profesor, alguien de confianza con quien puedas hablar de esto, porque es muy difícil salir de esto tú sola o tú solo. Creo que llega un punto en el que necesitas ayuda y está bien pedir ayuda, porque bueno, pues merece la pena salir y se puede salir y bueno, sí. Pues muchas gracias por tu trabajo de Comiendo con Miedo y por esta entrevista. Gracias. Me tienes aquí y si nadie viene a